Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento. Entonces digamos gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy amistad, gracias porque yo soy dinero. Gracias porque yo soy creatividad. Y así puedes agradecer todos los días, todo el día, por aquellas bendiciones y también las lecciones que se nos vienen para ayudarnos a crecer, a ser cada día mejores. También quiero agradecer por todas aquellas bendiciones que aún no se materializan para nosotros. Son bendiciones que están aquí encima de nuestras cabezas. Yo lo siento así de esa manera, lo siento en mi corazón. Y si tú también lo sientes, escribe hecho está en los comentarios de este video. Gracias por esas bendiciones que están ahí, que están esperando nuestras palabras, nuestros oídos y nuestras acciones para hacerse realidad. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar, suspende, déjala pasar, no te llenes de mala energía, no te llenes de mala vibra, devuélvela al universo con amor, con muchísimo amor. Ya sabes que esta lectura no tiene fecha, ni género, ni calendario, ni horario, llegará a tu vida en el momento que sea necesario. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación con su amorcito. No importa si estás en contacto cero, no importa, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteritos y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Voy a barajar tus cartas porque son tus cartas, es tu oráculo el día de hoy hablando a través de mí. Voy a barajar tus cartas y quiero que mientras yo lo hago, tú pienses en tu persona especial. Conecta con tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que la nombres. Lo importante es que tú pienses en tu persona especial en este preciso instante. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en ese preciso momento lo que siente por ti tu persona especial, no sé, como que venía de cierto desamor, de cierto, no sé, como de cierta decepción, de cierta desilusión que había tenido por ti. Recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, o sea, leyendo a tu persona especial. Tu persona especial había estado como decepcionado, como decepcionada de ti, y este es el momento en que estás saliendo de esta situación. Este momento es en el que están volviendo sus sentimientos y te está volviendo a ver a ti como un rey, como una reina, como lo mejor de su vida, porque realmente es una persona que te quiere, pero los problemas y dificultades que ustedes han tenido ha hecho que ese amor se opaque en algún momento. ¿Qué espera de ti, tu persona especial? Que vea las cosas más claras, que vea las cosas más claras y que le creas, que confíes en tu persona especial, que no estés escuchando como tantas cosas de otras personas y que eso es lo que quiere, lo que espera de ti tu persona especial. No te quiero decir que sea cierto lo que te diga tu persona especial, no, es lo que espera de ti. Espera que creas en él o en ella. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad piensa que la verdad has perdido bastante el interés en él o en ella, que te has alejado y que has perdido como ese amor, como esa ternura que de pronto tenías en el comienzo de su amor. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que se decepcionen el uno del otro, que se decepcionen del uno del otro y piensen en terminar la relación. Pero mira que ustedes cuentan alrededor con personas que realmente los quieren y los quieren ver juntos y que les van a ayudar a que realmente no suceda eso. ¿Ya? Son personas que realmente quieren verlos juntos, quieren verlos triunfar, quieren que ustedes tengan unos proyectos juntos y que triunfen juntos ustedes dos. Igual ustedes al parecer en determinado momento han sido el verdadero amor el uno para el otro, habían pensado cómo formar familia y hay personas que los van a ayudar para que el amor de ustedes no se enfríen. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que traten de no ser tan inestables el uno con el otro,
que unos días sí, que unos días no, y que también cuiden de manera individual su salud emocional, porque a veces también eso ha sido como la cuestión que ha menoscabado la relación de ustedes. La depresión de alguno de ustedes dos o de los dos ha hecho que la relación de ustedes se enfríe y que se venga de para abajo. Bueno, no es falta de amor, es falta de, no sé, hablar, comunicarse y de ir de un médico, no sé, alguien que los ayude con su salud emocional, cultivar también su vida espiritual para que tengan herramientas para poder superar y soportar cualquier tipo de situación negativa que se les presente en la relación de ustedes. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy. Mira, salieron dos angelitos totalmente maravillosos, ya te los voy a leer. Este angelito te dice, el misterio de tu fe te salvará. Mira lo que te estoy diciendo acerca de cultivar tu vida espiritual. Bueno, es totalmente fundamental para poder tener claridad mental, tener una vida espiritual que nos permita desarrollar ciertas habilidades como, no sé, la tranquilidad, la paciencia, el amor, la tolerancia. Son cosas que se desarrollan con prácticas espirituales, son bastante rápidas, no se demoran tanto. Entonces cultiven su vida espiritual en forma individual y también en pareja. Mira, ese angelito es totalmente maravilloso. Dice, sufrirás una transmutación. La relación de ustedes va a haber un antes y un después. Van a salir como de esas malas, de esos malos días y toda esa cuestión. Y se van a dar cuenta que realmente el uno para el otro son el amor de la vida del uno y del otro. Y que deberían de estar juntos, crecer juntos, proyectarse juntos. No sé si por mucho o poco tiempo, pero es algo totalmente maravilloso lo que les espera a ustedes. Bueno, y no solamente como pareja, sino individualmente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este preciso momento. Les mando todas mis bendiciones a ustedes y un abrazo totalmente fraterno para que sigan adelante, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso momento, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para ustedes que están solteritos y solteritas. En este preciso instante, tal vez tú estás saliendo de ciertos problemas, ciertas dificultades y no habías tenido mucha claridad mental, pero este es el momento en que tú has podido aclarar absolutamente todo. Y el desenlace que ha tenido ese problema, esa dificultad que tú estabas teniendo, muy seguramente relacionada o con trabajo o con salud, ha tenido un buen desenlace. Tal vez han habido personas negativas alrededor tuyo que bueno, que te estaban queriendo bajonear, pero tú dices no, absolutamente no. Mira que esta persona que está aquí al lado tuyo es una persona del signo Sagitario, Leo, Aries, a pesar de que es una persona mayor, que si logra a ti entristecerte, logra bajonearte en todo sentido. Y mira que tal vez esta persona debería buscar ayuda profesional, ayudarlo tú o tú eres la persona que necesita esta ayuda profesional porque él o tú están viviendo una depresión bastante fuerte. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Superar esa depresión, tener una época de mucho optimismo, ten muchísimo cuidado con deudas, no te vayas a meter en deudas, por favor, y no es el momento de prestar dinero tampoco porque no te lo van a devolver. Te viene una época de muchísima felicidad, de superar muchísimas dificultades, de salir adelante en todos los aspectos de tu vida y en cuestiones de tu familia también, una época totalmente feliz. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Por favor, no te dejes engañar, te dicen tus guías espirituales, o no te dejes estafar. Ten mucho cuidado con el dinero que vas a prestar o con el dinero que tú tienes porque te podrían estar o estafando o robando. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito o solterita. Vamos a barajar las cartas muy bien para que te salgan unos angelitos totalmente adecuados para ti el día de hoy. Mira, son 2 angelitos totalmente maravillosos.
Ya te los voy a interpretar. Este angelito te dice, el retiro avivará tu corazón. Mira, este es el momento de tomar distancia de ciertas situaciones que no te benefician para nada a ti, que estás solterito y solterita. Hay ciertas situaciones que la verdad te perjudican mucho, mucho, mucho y que no deberías estar involucrado en esas situaciones o con personas tóxicas también. Alejarlas de tu vida de una manera bastante diplomática, bastante amorosa. Primero hablar con ellos, con esas personas y manifestarle qué es lo que tú sientes, cómo te sientes de mal con esas situaciones. Si ya no entran en razón, pues definitivamente aléjate porque la verdad son personas que te afectan muchísimo. Este otro angelito es totalmente maravilloso. Dice, sufrirás una transmutación. La transmutación es un cambio de adentro hacia afuera. No te digo que sea fácil, pero sí es muy satisfactorio, mi querido amigo y amiga. Vas a sufrir una transformación totalmente radical que ni siquiera tú te vas a reconocer. Pero para llegar a esto, yo te aconsejo que cultives tu vida espiritual. Bueno, te mando un abrazo, todas mis bendiciones y ya saben que los quiero muchísimo, muchísimo. Ahora vamos con ustedes que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti con relación a tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer, mi querido y querida, que estás preguntando por tu economía en este momento, bueno, ciertos planes y proyectos que tú has tenido fracasaron, definitivamente. Te sientes muy desesperado, muy derrotado, muy cabizbajo. Inclusive has pensado utilizar medios ilegales para poder salir de esta situación, pero yo te digo que no lo hagas, que no lo hagas. Igual vas a recibir tal vez la ayuda de unas personas maduras con más experiencia que tú, que podrían ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, personas que realmente te estiman y que te pueden ayudar a salir adelante. Al fin de cuentas va a ganar tu madurez, va a ganar tu sensatez y está ganando lo que tú eres, la fidelidad, o sea, los valores, el respeto hacia las otras personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Con respecto a tu economía, una situación como desfavorable con relación a tu entorno económico, pero mira que llega algo totalmente positivo para ti, algo que te va a sacar a ti de esta situación económica que tal vez estás presentando en este preciso momento, un trabajo o una oferta o una inversión que te va a apasionar a ti totalmente, totalmente. No pierdas las esperanzas porque hay solución para el problema que tú tienes en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas muy en cuenta cuáles son tus deseos y tus anhelos y que te vayas, que hagas, que des pasos hacia esa situación, hacia ese negocio o hacia esa inversión. No te digo que sueltes ahorita en este preciso instante el negocio o la inversión que tienes en este momento, sino que pienses en eso que realmente a ti te hace feliz y hagas un proyecto, tomes pasos despacitos hacia esa realización de ese proyecto económico y bueno, y ya verás que ahí vas a triunfar porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, son 2 angelitos totalmente maravillosos. Este angelito te dice, acepta la guía en la crisis. Bueno, tal vez está siendo un poco soberbio con relación a los consejos que tú podrías estar recibiendo en cuanto a tu economía. Ya sabes que la información es poder y no está de menos recibir consejos de personas que realmente te quieren y lo más importante, que tengan experiencia en el sector en el cual tú te desenvuelves. Este tranquilito te dice, crea para dominar tus instintos. Tal vez estás muy alterado, muy alterada en este preciso momento y este angelito te está invitando a alguna actividad lúdica o deportiva que te permita a ti canalizar energías negativas de frustración, de derrota. Puedes escribir, cantar, bailar, gritar, lo que tú quieras, hacer algún deporte. Te aconsejo escribir. Aparte de todo lo demás que te estoy diciendo, escribe una carta para ti mismo o para esas personas con las cuales tienes problemas y dificultades en tu actividad económica. Escribe todo, absolutamente todo, en tu soledad, en un sitio apartado.
rompe la carta, la quemas y echa las cenizas al viento. Si tienes que hacerlo varias veces, hazlo varias veces, pero libérate de esas cuestiones negativas que llevas en tu alma, en tu corazón y que tal vez no te dejan avanzar en todos los aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando bendiciones, les mando todo mi amor, todo mi cariño. Ya saben que los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.